Los favoritos según las últimas encuestas que se cerraron el viernes pasado, el actual mandatario Daniel Noboa de derechas y la correísta Luisa González de izquierda irán a primera vuelta. Para entender esta realidad actual del país vecino, he invitado a una experta en la región, a Laura Lizarazo, analista de riesgo global de Control Risk, nuestros partners, ya les diría a ustedes, porque nos ayudan como a entender esta realidad. Luisa, bienvenida y cuéntenos un poquito cómo es este panorama, cómo es esta película inicial que tenemos en la región, en Ecuador. María Emma, encantada de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, como lo mencionas, los ecuatorianos este domingo acudirán a las urnas por quinta vez en 2 años y medio, después de lo que mencionaste, unas elecciones anticipadas, después de la salida de Guillermo Lasso, un referendo para votar sobre unas reformas constitucionales que el mismo presidente Noboa propuso el año pasado en abril. Y en general la ciudadanía se encuentra en un estado de profunda frustración y desencanto respecto a unas instituciones que estima no han sabido responder a sus preocupaciones y a sus necesidades cotidianas. Sin duda, la principal preocupación de los ecuatorianos en este momento es la inseguridad, pero también tenemos niveles importantes de informalidad, falta de acceso a oportunidades de educación y seguramente estos serán los elementos con los que los ecuatorianos voten el domingo. Laura, el perfil de Noboa, esta persona joven, millonaria, hijo de ex candidato presidencial, bananeros, ¿quién es y hasta dónde puede llegar en este proyecto suyo de reelección? El presidente candidato Noboa por ahora se perfila como el virtual ganador, por lo menos en la primera vuelta. Todos los sondeos le dan una ventaja significativa sobre Luisa González y su perfil justamente le da una cara fresca a la política ecuatoriana, justamente tan desencantada, tan agotada de estos liderazgos tradicionales que la ciudadanía suele asociar a cierta rigidez, a ciertas formas poco apropiadas para conducir los asuntos del país. O sea, ¿Noboa le ha ido bien, diría usted, en este año y medio? ¿Tiene alguna favorabilidad? Claro, el presidente Noboa durante este año y medio tuvo niveles récords de aprobación y favorabilidad que lo pusieron por encima de sus pares de la región en Sudamérica. Inició su gobierno con unos márgenes de aprobación cercanos al 80%, que se fueron degradando a medida que avanzó el año y las sucesivas crisis de seguridad, la crisis energética, eso sin duda golpeó su nivel de aprobación, pero él se sigue presentando como una alternativa fresca, distinta a esta clase tradicional de la política ecuatoriana que tiene tan desencantada a la ciudadanía. Y Luisa González, esa correísta, es decir, heredera del presidente Correa de izquierda, ¿tiene posibilidades en las últimas encuestas que usted vio y en lo que usted conoce de ella? ¿Hay posibilidades de que volvamos a esos 10 años de gobiernos de izquierda en Ecuador? En este momento, Luisa González sin duda se perfila como una contendiente muy fuerte y la victoria estará reñida entre ella y Noboa. Muy probablemente se definirá en una segunda vuelta en abril. Y ella, a diferencia de Noboa, tiene un perfil político mucho más claro. Ella fue funcionaria del gobierno de Rafael Correa en Fue varias asambleísta, ocasiones. ¿cierto? También fue También. asambleísta, la eligieron en el 2021, terminó su periodo de manera anticipada, igual que Noboa por la muerte cruzada, pero ella, a diferencia de Noboa, tiene más experiencia en asuntos públicos, en gestión pública. Y a diferencia de Noboa, ella tiene el respaldo de un partido que está institucionalizado, tiene unas bases programáticas e ideológicas claras. De hecho, la Revolución Ciudadana en Ecuador es el único partido con estas características y esto le da una muy buena base para competir en las ¿Y urnas. cómo quedaría la asamblea que también se elegiría, dijéramos, ese mismo 9 de febrero, entre ese correísmo, ese partido institucionalizado y las bases que se unen a Noboa? ¿Cómo cree usted que puede ser esa composición? ¿O qué necesita el uno y el otro para
tener un peso más firme. Claro, ambas fuerzas seguramente serán las primeras minorías en una asamblea que elegirá a 151 legisladores también este domingo. Probablemente a ninguna de las dos fuerzas le alcancen los votos para imponerse como mayoría definitiva. Necesitaría 100 de estos escaños para tener la mayoría absoluta y los números están apretados entre ambas fuerzas. Probablemente ambos candidatos en Ecuador, el voto por el presidente condiciona y conduce Empuja. mucho también el voto legislativo, y seguramente estas dos fuerzas serán las primeras minorías en la asamblea, y otras como el partido indígena Pachacutic, el partido social cristiano, que es de centro derecha, tengan representaciones minoritarias con 6, 8 escaños, y por lo tanto serán las fuerzas, digamos, clave para lograr acuerdos, y serán las fuerzas a las que ambas minorías van a tratar de conquistar para pasar su agenda legislativa. O sea, adherir un poco y unir esas fuerzas a sus equipos. Este domingo 9 de febrero, les recuerdo, a partir de las 7 de la mañana hora ecuatoriana y hasta las 5 de la tarde, los ecuatorianos van a votar para elegir a su nuevo presidente o presidenta. ¿Qué significa esto para la región andina y particularmente para Colombia, esa frontera importante al sur de nuestro país?